Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Buenos días, señor presidente, gracias. Se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio número 232 de su excelencia el presidente de la República, don Gabriel Boric, por el cual responde oficio número 20 de esta comisión sobre diversas consultas que se le formularon en cuestionario relacionado con la investigación de esta instancia investigadora. Oficio 37.649 del Ministerio del Interior subrogante, señor Luis Cordero, por el cual responde oficio número 34 de esta comisión sobre aclaración de información entregada en oficio anterior número 34.156, que respondía nuestro oficio número 21 sobre ítem de gasto reservado del subsecretario señor Manuel Monsalve. Oficio 1111 del subsecretario del Interior señor Luis Cordero, mediante el cual responde oficio número 15 respecto del uso de vehículos institucionales. Oficio número 2153 del subsecretario del Interior señor Luis Cordero, por el cual responde el oficio número 58 en que se le solicita copia de diversos decretos. Oficio reservado número 83 del Ministerio de Relaciones Exteriores del ministro Alberto von Claven, mediante el cual contesta nuestro oficio 47 sobre el uso de los recursos destinados al ítem de gastos reservados y su itemización de forma genérica. Oficio número 3 del Jefe Nacional de Gestión Estratégica de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Eric Menay, por el cual responde el oficio 75 de esta comisión sobre el itinerario exacto del subsecretario Monsalve en su viaje a la región del Biobío el 17 de octubre de 2024. Oficio 1369 de la jefa de la Unidad de Género y Participación Ciudadana de la Subsecretaría del Interior, señora Paz Ahumada, mediante el cual responde oficio 22 sobre protocolo frente a abuso. Oficio E32675 del jefe de gabinete de la señora Contralora General de la República, por el cual confirma la asistencia para la sesión de hoy de la señora Dorothy Pérez, Contralora General de la República. Oficio número E3405-2025 de la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, por el cual responden a oficios número 87464 y 23, remitidos mediante la sala de sesiones y por esta comisión y por los diputados señor Miguel Mellado Suazo y la señora Flor Baice Novoa, respecto de la presente comisión investigadora, mediante los cuales se le solicita a la Contraloría pronunciamiento en relación con la supuesta existencia de causales que permiten a funcionarios públicos negar información requerida por comisiones especiales investigadoras, como también acerca de la potestad que les asiste a quienes se desempeñan en la Administración del Estado y fueron citados de conformidad por la Ley 18.918, orgánica del Congreso Nacional, de negar información a las citadas comisiones por referirse a conversaciones privadas que mantengan con las autoridades de gobierno y particularmente con su excelencia el presidente de la República en el contexto de sus funciones. Al respecto, la señora Contralora adjunta documento que imparte instrucciones que indica. Finalmente, justificación de la diputada señora Carolina Toá, que no asistirá a la... disculpe, señora Carolina Tello, que no asistirá a la sesión de hoy por tener una hora médica impostergable. Comunicación de la diputada señora Gloria Navellán, mediante la cual comunica que debido a un problema de transporte no podrá estar presente en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. ¿Palabras sobre la cuenta? Perfecto. Bienvenidos a todos los diputados y diputadas, a la Contralora, gracias por asistir, bienvenida. Viene acompañada por don José Manuel Escobar, ¿cierto? Director de División de Fiscalización
don Hans Lagos, jefe de Unidad de Relaciones Públicas también de la Contraloría. Bienvenidos todos. Señor Doherty, tiene la palabra, su tiempo para exponer y luego van a tener cada uno de los diputados su tiempo también para hacer las consultas a la Contralora. Su tiempo. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Acerca un poquito más el micrófono para que puedan grabar. Muy amable. ¿Ahí sí? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a cada uno de los señores y señoras parlamentarias. Vamos a hacer una exposición que es bastante rápida para poder tener tiempo suficiente para absolver las preguntas que los señores y señoras parlamentarias puedan expresar. En primer lugar, nos vamos a referir a la cantidad importante de solicitudes de parlamentarios que han llegado a la Contraloría General de la República, en las que se nos ha solicitado investigar diversas situaciones que tienen que ver con el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides. Estas presentaciones llegaron antes y después de su renuncia del día 17 de octubre de 2024. Y para el estudio de todas estas solicitudes nosotros fuimos requiriendo informes a las distintas instituciones que tenían relación con cada uno de los puntos que fueron denunciados o consultados. A Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y a cada uno de los ministerios que fueron requeridos. 18 señores y señoras diputados nos hicieron presentaciones, allí están mencionados, y también 4 particulares, más una persona que pidió reservar su identidad, hicieron denuncias y consultas a la Contraloría y nosotros las hemos ido respondiendo fundamentalmente en el mes de febrero. Varias de ellas ya han sido incorporadas a través de la Secretaría de esta comisión. En primer lugar, me voy a referir a un punto específico que nos consultaron que tenía que ver con la obligación del personal de la Administración del Estado de comparecer a las comisiones especiales investigadoras como es esta número 62. Y sobre este punto me quiero referir en particular para comenzar a modo de contexto. Existía una duda bastante válida y razonable respecto de hasta dónde llegaba este deber, por la forma en que está redactada la normativa. Los artículos 9 y 54 de la Ley 18.918, la Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, imponen el deber al personal de la Administración del Estado y a otras entidades en las que el Estado tiene participación a través de recursos o representación, imponen el deber de asistir a las comisiones investigadoras cuando han sido formalmente citadas las personas. Pero la ley generaba algunas dudas realmente válidas porque el concepto de funcionario público es un concepto que está restringido fundamentalmente al personal de planta y al personal que es a contrata. Y existía la duda respecto de si los servidores contratados a honorarios y otras personas contratadas bajo la fórmula del Código del Trabajo, en algunas instituciones que tienen algunas características especiales, tenían esta obligación de comparecer o no. ¿Qué acciones realizó la Contraloría en relación a estas materias? Porque se nos consultó por esta comisión investigadora y por algunos parlamentarios, como la señora Weiss en particular, nos hicieron consultas específicas sobre esta materia y, por supuesto, el presidente de la comisión, a nombre de la comisión, también hizo llegar un oficio. En primer lugar, nosotros, revisando la situación para los efectos de responder estas consultas específicas, llegamos a la conclusión de que era necesario ordenar esta materia. Y era necesario emitir, conforme a las atribuciones de la Contraloría, un instructivo general sobre esta materia. ¿Cuáles son los deberes que tiene el personal de la Administración y de otras instituciones sujetas al control de la Contraloría para, frente a estos deberes que impone la ley orgánica, si tenían la obligación de comparecer o no? Este instructivo fue emitido el 28 de febrero de 2025, la semana pasada, mediante el oficio E33764. Y nosotros remitimos ese instructivo a todas las entidades que están sujetas al control y fiscalización de la Contraloría, especificándole cuáles eran los deberes específicos que tienen de acuerdo a la ley. No hemos generado nosotros nuevas obligaciones porque no tenemos atribuciones para ello, pero sí la ley orgánica de la Contraloría establece la facultad para la Contraloría de instruir para el mejor funcionamiento de los servicios públicos y para interpretar la normativa. Sobre la base de esas atribuciones, la Contraloría emite este instructivo y aclara que las autoridades que indica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, esto es los ministros de Estado, eso es lo que señala, y también los funcionarios y el personal de la Administración y de las demás entidades,
incluyendo los servidores honorarios, contratados y cualquier persona bajo cualquier condición jurídica que sea considerado un empleado estatal en los términos más amplios, tiene la obligación de comparecer a las comisiones del Congreso Nacional, porque sobre la base de otros deberes y principios uno llega a la conclusión de que tenemos el deber de rendir cuentas ante la ciudadanía y ante los órganos que la ciudadanía ha dispuesto para exigir esa rendición de cuentas. Uno de ellos, por supuesto, son las comisiones del Congreso Nacional. Entonces, se reafirma este deber de comparecer en términos amplios cuando las personas son formalmente citadas. Y es distinto cuando las personas son invitadas. Se explica en este instructivo, por supuesto, se hace diversas alusiones al concepto de administración del Estado, reenvíos a otras normas, porque, por ejemplo, hay instituciones que son parte de la administración, porque están consideradas así en el artículo 1 de la Ley de Bases Generales de la Administración, que dice que órganos forman parte de la administración, por ejemplo, el Banco Central, pero que no son gobierno. Lo hago presente porque la Constitución señala que, en el caso específico de las comisiones, fiscalizan actos de gobierno. Entonces, en el caso del personal del Banco Central puede ser invitado, no citado. Cuando uno revisa estas normas, uno se da cuenta de que, atendido que no son administración del Estado ni forman parte de estas otras entidades que tienen participación y representación estatal, pero que se relacionan a través del gobierno, estas otras instituciones podrían ser invitados su personal. Lo mismo pasa con otras instituciones, el Ministerio Público, la Contraloría, etc. Pero este instructivo, en el fondo, a través de esta interpretación, amplía y clarifica absolutamente quiénes deben comparecer. Y son muchas las personas que tienen esta obligación de comparecer cuando son formalmente citadas, ¿ya? Asimismo, el instructivo profundiza el análisis de qué deben declarar, porque la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece ese deber específico, la obligación de comparecer y la obligación de declarar. Luego, la ley especifica excepciones, casos en los que la persona, habiendo comparecido, puede excusarse de declarar, y es la ley la que fija las excepciones. No lo hace la Contraloría ni la persona del compareciente. Respecto de lo que deben declarar, la Contraloría en el instructivo precisa todas aquellas cosas que se pueden considerar obligaciones funcionariales, deberes funcionarios, o obligaciones contractuales de las personas. Y entre esas está el principio de probidad, que afecta a todos los empleados estatales, sean honorarios, contrata, cualquier calidad jurídica, y otras obligaciones y otros principios como es la rendición de cuentas. Entonces, sobre la base de estos análisis, se interpretó de que se debe declarar sobre aspectos que sean inherentes o que estén relacionados con la función pública. También, si se nos consulta sobre la inversión de los recursos públicos, el gasto, en qué se utilizaron los recursos, cómo, cuándo se utilizaron, todo ese tipo de cosas. El cumplimiento de las normas, ¿se dio cumplimiento o no a las normas? Y también se debe declarar sobre los deberes estatutarios o los deberes que su contrato establezca, cómo se cumplió con esos deberes, se cumplió o no, cuándo, etc. El instructivo precisa bastante y colabora para esclarecer estos puntos y reitera de que las excepciones al deber de declarar las fija la ley. En el artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se señala que las personas que están obligadas a declarar pueden excusarse y hace un reenvío al Código Procesal Penal. Y se alude a 3 artículos del Código Procesal Penal donde las personas están autorizadas a excusarse de declarar habiendo comparecido. Y esas excepciones las fija, reitero, la ley, y se trata de excepciones que tienen que ver con un abogado que presta defensa jurídica, no está obligado, sí obligado a comparecer, pero no está obligado a declarar respecto de las conversaciones que haya tenido con su cliente y que incidan en la defensa. Otro caso que también la ley señala tiene que ver con un sacerdote confesor, y otros casos que también señala la ley tiene que ver con aquella persona que a través de sus declaraciones pueda generar un riesgo de inculparse desde el punto de vista penal o a sus familiares, de acuerdo a lo que la ley señala. También en el instructivo se alude a aquellas materias que la Constitución y la ley califican de secretas. Entonces, la Constitución en el artículo 8, como sabemos, establece el principio de transparencia y la publicidad de los actos de la Administración y de aquellos antecedentes que sirven de sustento o complemento esencial para la emisión de esos actos. Ese es el principio general de transparencia. Luego,
la misma Constitución establece materias en las que, por ejemplo, el presidente de la República puede solicitar que se consideren secretas. Y esto lo puede requerir el presidente de la República en temas que tengan que ver, como en el artículo 32, número 15, con tratados internacionales, la negociación de un tratado, las conversaciones con potencias extranjeras, esas materias que la misma Constitución señala cuáles son. Entonces, en el instructivo se refuerzan estas ideas, se interpreta algunos puntos que estaban dudosos, sobre la base de los principios se resuelven esas dudas, y es la primera acción que la Contraloría realiza para ordenar esta materia, dejando sin efecto algunos criterios más restrictivos que se aplicaban para otras situaciones. Por ejemplo, para los servidores honorarios siempre se ha hecho una distinción. Los servidores honorarios, por eso era razonable entender que los servidores honorarios estaban en una situación distinta. Entonces, con este instructivo se clarifica que esas excepciones eran para otras materias, pero no para el deber de rendir cuentas, que se relaciona con el principio de probidad y que a la luz de las normas de la Ley Orgánica del Congreso llevan a concluir de que están obligados los servidores honorarios y todas las personas que se puedan considerar empleados estatales a comparecer. Una segunda materia sobre la cual me corresponde exponer al tenor de las consultas que la misma comisión nos fue remitiendo y solicitudes que los señores y señoras parlamentarios fueron ingresando a la Contraloría, tiene que ver con el uso de los gastos reservados. La Ley 19.863 establece ciertos gastos específicamente para algunas instituciones públicas, 9 grupos de instituciones en particular que pueden utilizar gastos reservados. Perdón, antes de los gastos reservados, pasé muy rápido esta lámina, específicamente a través de este oficio de E34056 de febrero de 2025, la Contraloría resolvió la consulta puntual que tenía que ver con la asistencia del jefe de asesores de la Presidencia y invocando también lo señalado en el instructivo, se va resolviendo cada uno de los puntos de que la persona sí compareció a la Comisión Especial Investigadora 62, tal como la Comisión lo indica en su oficio, cumplió con ese deber, y en cuanto a la obligación de declarar que se estaba reclamando incumplida por algunas presentaciones, la persona declaró, pero excusándose en algunos puntos calificándolos como privados. En la respuesta que nosotros ingresamos a esta comisión la semana pasada, nosotros estamos haciendo presentes las excepciones al deber de declarar y que las fija la ley, no la Contraloría ni la persona del declarante. También hacemos presente que existen estas materias que son secretas o reservadas, pero que las fija la Constitución o la ley. De hecho, la Constitución mandata que éstas sean fijadas mediante ley de quórum calificado e indica cuáles son las materias. Y finalmente, en ese oficio concluimos respecto de un punto específico que la Contraloría, sin embargo, no tiene competencia porque la ley no se la ha dado para calificar el contenido de las declaraciones que están siendo requeridas. Si una persona declara en las comisiones, por ejemplo, en este tipo de comisión especial investigadora, la Contraloría no tiene atribuciones para calificar si esa declaración es correcta o es incorrecta. No tenemos esa atribución de acuerdo a la ley. Entonces, hemos respondido a este oficio el 28 de febrero y lo ingresamos a través de la Secretaría. Retomando entonces ahora el segundo punto que les mencionaba hace un momento, que tiene que ver con el uso de los gastos reservados por parte del ex subsecretario del Interior, señor Manuel Bonsalve, hago presente que se solicitó a la Contraloría informar sobre el uso de tales recursos y si éste había informado o rendido cuentas de su uso al momento de renunciar. Hay varios puntos que hacer presente. El primer lugar es el señor Monsalve envió a la Contraloría General de la República a través de un oficio número 200 de 26 de julio de 2024, esto es varios meses antes de renunciar, el informe de los gastos reservados correspondiente al primer semestre de 2024. Entonces, remitió ese informe a la Contraloría General de la República. Luego, la Subsecretaría del Interior, por oficio 372 de 2024, informó a la Contraloría ante nuestro requerimiento que conforme a la Ley de Gastos Reservados, todavía quedaba plazo vigente para informar los gastos reservados del ex subsecretario correspondientes al año 2024 en su totalidad. Esto es para lo que faltaba del segundo semestre. ¿Por qué? Porque la ley señala, en la Ley 19.863, en su artículo 4, establece distintos plazos respecto de los informes que se tienen que presentar. Y establece en particular 60 días hábiles desde el vencimiento del semestre
respectivo y 60 días hábiles desde el vencimiento del año respectivo para presentar el informe. Como les acabo de decir, en el informe de 26 de julio de 2024 se informó respecto del primer semestre de ese año. Pero respecto del segundo semestre, cuando uno cuenta esos 60 días hábiles que la ley fija para el vencimiento del año, quiere decir que existiría plazo hasta el 26 de marzo de este año 2025 para informar el resto del año, la anualidad completa. Frente a esta situación, entonces, y atendido el cambio de autoridad, el actual subsecretario del Interior, señor Luis Cordero Vega, envió el 30 de octubre de 2024 a la Contraloría y también a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte oficios reservados 335 y 336, en los que informa la situación de los gastos reservados de esa subsecretaría hasta el 28 de octubre de 2024. El subsecretario actual asumió e envió esta información a la Contraloría y al Ministerio Público. ¿Qué acciones hemos realizado como Contraloría respecto de esta materia de gastos reservados? En primer lugar, atendido que para resolver las presentaciones que esta misma comisión nos efectuara, analizamos en profundidad esta normativa, nos dimos cuenta que había bastante dispersión en esta normativa. Entonces, también revisamos la situación de varias autoridades y decidimos hacer una fiscalización específica que se inició en noviembre de 2024 respecto de la Subsecretaría del Interior. La Contraloría, a través de su División de Fiscalización y su personal, se constituyó en las dependencias de la Subsecretaría en el Palacio de la Moneda y revisó distintas materias. En primer lugar, se realizó un arqueo de fondos y una cuadratura de los recursos para los gastos reservados del 2024 específicamente. Se revisó si existía o no el acto administrativo que designara al receptor de tales fondos. También se analizaron las medidas de seguridad que existían respecto de la custodia de los fondos. Y se verificó si existía o no una caución, si hubiera sido constituida la caución que la persona que recibe y tiene a cargo tales recursos debe constituir. Asimismo, se hizo una verificación de si se estaba entregando oportunamente o no el informe semestral y anual respectivo y se hizo una verificación acerca de la declaración jurada que establece la ley. La ley de gastos reservados establece prohibiciones, materias en las que no se pueden invertir estos gastos, como campañas electorales o políticas, contratación de personal, y de eso se hace una declaración por parte de las personas que administran estos recursos, declarando en calidad de declaración jurada que no han hecho uso de los recursos en esas materias. También se verificó si existía o no esta declaración, si se había presentado en la oportunidad que la ley mandata, y se verificó si se había presentado o no las declaraciones de intereses y patrimonio que establece la ley 20.880 de declaraciones de intereses y patrimonio, porque esa ley establece una obligación adicional para las personas que administran estos recursos. Aparte de su declaración de intereses general, tienen que presentar una declaración de intereses que le llamamos reforzada, donde tienen muchas más materias que declarar y también deben declarar algunos bienes en relación a su cónyuge y a sus hijos, obligación que no está para la declaración de intereses y patrimonio general. Los resultados de esta primera acción constan en el informe final 892 que emitimos el 28 de febrero de 2025. La mayor cantidad de la información contenida en este informe final de fiscalización, conforme a la ley 19.863, es una materia secreta y por eso muchos de los contenidos de ese informe yo no se los puedo expresar en una sesión de estas características. Y en particular correspondería que uno informara de esos hallazgos en la Comisión de Inteligencia. Entonces, hago presente que este trabajo se realizó, la Contraloría en un tiempo bastante rápido terminó esta auditoría, esta fiscalización, y emitió su informe final 892. Otras acciones que la Contraloría ha realizado específicamente en lo que tiene que ver con gastos reservados es que el 22 de noviembre de 2024 la Contraloría apercibió al ex subsecretario, señor Monsalve, por no presentar su declaración de intereses y patrimonio general al momento de cesar de sus funciones. La ley establece un plazo y habiendo transcurrido ese plazo después del cese de funciones, no se presentó esta declaración.
También, el 28 de noviembre de 2024, la Contraloría envió un apercibimiento al ex subsecretario por no presentar su DIP especial reforzada, a la que me refería hace un momento, que tiene que cumplir por haber administrado gastos reservados. Y luego, por resolución exenta 2478 de 2025, emitida el 31 de enero, la Contraloría inició el procedimiento sancionatorio respectivo porque ante los apercibimientos a los que me he referido previamente no se presentaron las declaraciones oportunamente. Ese procedimiento está en curso y tiene las dificultades propias que tiene un procedimiento de esta naturaleza cuando la persona está privada de libertad. Una quinta acción que la Contraloría realizó tiene que ver con ordenar esta materia, señor presidente, por su intermedio para los señores y señoras parlamentarios. Porque al efectuar la fiscalización y hacer una revisión de estas materias, nos dimos cuenta que las instrucciones del año 2003 que estaban vigentes sobre la materia eran desconocidas por algunas autoridades. En otros casos, las instrucciones eran muy escuetas para lo que realmente se necesita y existía legislación nueva que el Congreso Nacional había despachado sobre esta materia, ya estaban promulgadas y publicadas estas nuevas normas y entonces se tomó la decisión de emitir un nuevo instructivo para toda la administración, para quienes tengan a cargo fondos de gastos reservados, a efectos de ordenar esta materia, como le decía, señor presidente. En primer lugar, se reitera algunas cosas que están en la ley, por cierto. Las entidades que según la ley pueden usar estos gastos reservados, que son 9 grupos de entidades. En segundo lugar, se hace mucho hincapié en la finalidad de los gastos reservados, que tienen que ver fundamentalmente con materias de contrainteligencia, de inteligencia, de orden público, de seguridad nacional, y esas son las materias que se deberían financiar fundamentalmente con este tipo de gastos. Se hace presente también que la nueva legislación estableció límites para los gastos reservados y para la posibilidad de incrementarlos. Se pueden incrementar solo hasta un 30% y solo en los casos que la ley específicamente lo indica y solo para las materias que mencioné hace un momento, que son las que la ley específicamente indica. Y no se pueden incrementar en otros casos. También se reitera en este instructivo la obligación de emitir un acto administrativo que designa a la persona específica que va a ser receptor de fondos públicos para gastos reservados y que esta resolución, este acto administrativo, tiene que ser remitido a la Contraloría General de la República para que quede constancia en nuestra institución de quién es esa persona y nosotros podamos hacer el cruce de quién va a tener que presentar las declaraciones y los informes que establece esta ley. En este instructivo también se reitera con mucha fuerza cuál es la necesidad imperiosa de poner medidas de seguridad para el resguardo de los fondos. Y estoy hablando de cosas bastante domésticas como el uso de caja fuerte, cajas de seguridad, cámaras de vigilancia y distintos controles cruzados que se deben aplicar para el manejo de estos fondos y para el resguardo de los fondos mientras no se están usando. Se reitera la necesidad de constituir una caución, esto es una garantía, por la persona que tiene a cargo tales recursos. Se reitera también la obligatoriedad de entregar un informe semestral a las autoridades ministeriales respectivas y un informe anual a la Contraloría General de la República. Se reitera la necesidad de presentar la declaración jurada sobre uso de fondos a que me refería hace un momento y la presentación de las declaraciones de intereses y patrimonio, especialmente aquella reforzada por uso de gastos reservados. Se hace presente, con mucho hincapié, la prohibición en el uso de gastos reservados para materias que no sean las señaladas por la ley y, en particular, prohibiciones específicas que la ley fija. La nueva legislación que despachó el Congreso fija prohibiciones específicas y fija sanciones penales aumentadas en un grado cuando se utiliza o se malversa estos recursos. Entre las prohibiciones está, como señalaba, el uso en campañas electorales, en gastos de personal u otras materias que la misma ley indica. Y una cosa bastante interesante, creo yo, que ordena el instructivo tiene que ver con las obligaciones que cada uno de los participantes en la administración de los gastos reservados o en la custodia de los mismos o en el control jerárquico respecto de estos tiene. Por ejemplo, se separa y se ordena las obligaciones que tienen las jefaturas operativas, que son las que administran directamente los gastos reservados,
de aquellas obligaciones que son distintas que las que tiene una jefatura de servicio, por ejemplo, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, o por ejemplo, aquellas obligaciones que tienen las autoridades ministeriales de recibir los informes y visar los informes para remitirlos luego a la Contraloría General. Todas estas obligaciones están separadas por cada una de las personas porque esto generaba dudas. De hecho, en audiencias que no tienen que ver con esta materia, yo he recibido autoridades ministeriales, ministros, subsecretarios que me han consultado específicamente cómo se hace, cómo es el procedimiento para la rendición, para la información y para la entrega de estos informes visados, porque la ley generaba dudas. Y una cosa que el instructivo pone mucho énfasis tiene que ver con la obligación de informar por cesación de cargo o ausencia temporal. Esta obligación no está establecida en esos términos exactos en la ley, pero sí deriva de una interpretación de distintos principios jurídicos y de otras normas que obligan a hacer rendición de cuentas en general. Por ejemplo, el Decreto Ley de Administración Financiera del Estado, la Ley Orgánica de la Contraloría, otras normas establecen el deber de rendir cuenta en general. Entonces, sobre la base de la interpretación de todas estas normas, la Contraloría establece la necesidad de que las personas que cesan en su cargo o que vayan a estar en una situación prolongada de ausencia temporal, por ejemplo, una persona que planifica una operación que puede estar mucho tiempo fuera del servicio y en ese lapso de tiempo justamente llega el plazo para presentar sus declaraciones o sus informes, la persona va a tener que presentar su declaración oportunamente. Y entonces en el instructivo le hacemos presente. Por ende, si la persona va a salir, se va a operar, va a renunciar o pasa cualquiera de estas hipótesis, debe presentar su declaración en los términos que el instructivo indica, y esto es sin esperar los 60 días hábiles después de que termine el año. Porque esa es la hipótesis en la que estábamos hoy. ¿Bien? Entonces, esas son las acciones específicas que la Contraloría adoptó en lo que tiene que ver con los gastos reservados. Ahora bien, en una tercera materia sobre la cual se nos ha consultado tiene que ver con distintas irregularidades que se denuncian que habrían ocurrido en la Subsecretaría del Interior y en otras instituciones públicas a raíz de la denuncia que se realizó respecto del ex subsecretario. Y entonces, la Contraloría instruyó un sumario administrativo por resolución exenta 2077 de 2024. Ese sumario administrativo está a cargo como fiscal del Contralor Regional Metropolitano de la Primera Contraloría Metropolitana de Santiago, y está investigándose allí las eventuales irregularidades que habrían ocurrido en la Subsecretaría del Interior, incluyendo el cambio de labores y el aumento de remuneraciones de la denunciante, un permiso de viaje para la región del Biobío, el uso de fondos públicos que se podrían haber utilizado en dicho traslado, la eventual aplicación o no aplicación de protocolos internos para denuncias de acoso laboral y sexual, y si se tomaron o no medidas de protección que la ley dispone, si se le ofrecieron o no al denunciante. Esas son algunas de las materias que se están investigando en ese sumario. Asimismo, se está investigando la utilización de la aeronave de Carabineros de Chile para efectuar el traslado del entonces subsecretario del Interior o de su personal de apoyo desde y hacia la región del Biobío. Este sumario está en curso y según lo que yo he consultado con el Contralor Regional Metropolitano está bastante avanzado. Sin embargo, como se trata aún de un sumario que no está afinado, no puedo dar a conocer, ni siquiera conozco yo personalmente, porque es conforme a la ley una atribución del fiscal sumariante disponer las diligencias y es secreto incluso para quien les habla. Solo uno tiene información general del avance y entonces, a la luz de los artículos 135 de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Reglamento de Sumarios de nuestra institución, como se trata de un procedimiento secreto, solo será público y podremos enviar las informaciones al Congreso Nacional una vez que se notifique la resolución definitiva que afina este proceso. Enseguida tenemos sumarios administrativos que fueron instruidos por otras reparticiones públicas en relación a este caso. En primer lugar, tenemos que la Policía de Investigaciones de Chile inició un sumario mediante orden 815 de 18 de octubre de 2024 para investigar las labores propias de los funcionarios que fueron designados como escoltas del ex subsecretario, si cumplieron o no dichas labores y otras irregularidades relacionadas con ese punto es lo que se está investigando en ese sumario. Enseguida, mediante resolución 2892 de 2024 de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se inició otro sumario para investigar el cumplimiento
de los protocolos y eventuales omisiones en el deber de denuncia por parte de los funcionarios del programa de apoyo a las víctimas respecto de la atención que se habría brindado o no a 4 personas cercanas a la denunciante que habrían comparecido a efectuar consultas relacionadas con esta materia, sobre cómo denunciar a autoridades, etc. La Subsecretaría de Prevención del Delito inició ese sumario administrativo y respecto de ambos procedimientos la Contraloría no se puede pronunciar sino cuando vayan a su control respectivo en los casos que corresponde. Entonces sobre ello solo puedo aludir a que están en procedimientos en curso. En quinto lugar, me voy a referir a otras situaciones que fueron denunciadas y consultadas por los distintos parlamentarias y también por particulares. En primer lugar, respecto del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se denunció la eventual falta de aplicación de protocolos de apoyo a la víctima y falta de acceso o apoyo para la víctima para acceder a programas estatales en materia de abuso sexual y violación. Sobre este punto, tal como lo informamos por oficio la semana pasada a esta comisión, es importante tener presente que el artículo 2 de la Ley 19.023 establece estas obligaciones para el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG. Esa es la entidad que, según la ley, sería responsable de ejecutar este tipo de políticas, incluyendo las obligaciones de la Ley 21.523. Ahora bien, la denuncia de que se trata en este caso fue presentada en la Fiscalía Centro Norte, en el Ministerio Público, y la denunciante fue atendida allí por la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos URAVIT, de esa institución. Entonces, el Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género contactó a esta unidad del Ministerio Público para ofrecer a la denunciante, a través de esa URAVIT, su programa de acompañamiento y representación jurídica, pero según la información que se entregó, la denunciante no habría aceptado este servicio por parte de CERNAMEG. A la luz de esos antecedentes, entonces, la Contraloría concluye que la entidad ha actuado conforme a sus funciones y según la normativa. Se trata de que la denunciante es la que no habría aceptado utilizar este protocolo o este procedimiento o las vías de acceso que le habrían sido ofrecidas a través de URAVIT. Enseguida, el Ministerio de Salud, se nos consultó respecto al Ministerio de Salud si cumplió o no con las obligaciones legales de activación de protocolos por abuso sexual y violación, y se nos consultó si es que había algún procedimiento disciplinario en curso. La Subsecretaría de Salud Pública respondió al respecto por oficio A15, 3484 de 2024 e informó que en su página web tiene disponibles todos los protocolos referentes a esta materia, incluyendo aquellos que tienen que ver con atención integral de salud para agresión sexual del año 2023, orientaciones técnicas para detección y atención de víctimas de esta materia del año 2018 y las normas generales para la atención de víctimas de violencia sexual. Y que, sin embargo, a esa data no conocía la identidad de la denunciante. Y esto es lógico porque a esa data, cuando esto comienza, el Ministerio Público era la institución que tenía la identidad de la denunciante y dentro de eso también deberes de reserva de dicha identidad. Por ende, a esa data no conocía el Ministerio de Salud la identidad de la persona y por ende no podía haber iniciado un procedimiento administrativo respecto de esa persona o de ese caso o de la atención hacia esa persona en particular. Esto sin perjuicio de que la Contraloría ha atendido el avance, el tiempo que ha transcurrido, ha requerido nuevamente en alguna de las instituciones nuevos oficios para ir consultando respecto del Ministerio de Salud. Atendido los antecedentes, no se ha remitido información para requerirle nuevamente si atendió o no atendió a esta persona, porque la situación es bastante similar a lo que pasa con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La denunciante prefirió las vías del Ministerio Público para ser atendida. Finalmente, como último punto, señor presidente, y por su intermedio para los señores y señoras parlamentarias, sobre el uso de las facultades intrusivas de la Ley de Inteligencia que se habría efectuado al momento de la denuncia y posterior a esta denuncia, atendido que actualmente se encuentra en curso una investigación del Ministerio Público sobre esta materia, la Contraloría no podría intervenir en ella y tampoco tenemos atribuciones en esta materia. Quedo atenta, señor presidente, a las preguntas que pueda tener cada uno de los miembros de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Contralora. Muy clara la exposición, muy detallada.
pero igual creo que van a quedar algunas preguntas que esperamos que las puedan responder. Vamos a dar tiempo a los diputados, a todos, para que puedan hacer las preguntas a la Contralora. Partamos por la diputada Chicardini. Muchas gracias, presidente. Saludar a la Contralora General de la República. Presidente, mire, en realidad tenía una consulta, pero casi al final me pareciera ser que me respondió la Contralora, porque tenía que ver justamente con que los resultados de la investigación a propósito de los gastos de reservado tenían que darse en un contexto, ¿no es cierto?, de sesión secreta. Pero también había una investigación con respecto a responsabilidades administrativas de funcionarios públicos que todavía están en curso, entiendo. ¿No hay ninguna respuesta de alguna investigación que ya haya culminado en ese sentido? Si es que no es así, presidente, la verdad es que iba un poco en esa línea. Ahora, con respecto a esto último, y en el entendido de lo que señalaba la Contralora al inicio de su intervención, donde hay deber de declarar, en este caso el asesor señor Crispi, entonces estaría bajo esa condición, estaría ajustado a lo que hoy día se establece, ¿no es cierto?, por Constitución y por ley, tal como lo señala la Contralora. Si no es así, entonces, si es que nos puede clarificar si es que acá hay alguna observación, hay alguna cuestión fuera de norma, si es que efectivamente hay alguna responsabilidad, si es que se cumple o no lo que establece la Constitución y la ley, con respecto, ¿no es cierto?, a omisión de información por parte del señor Crispi, que pareciera ser que ha sido uno de los invitados que podría uno, ¿no es cierto?, tener alguna duda, ya que el resto de los invitados han comparecido y han entregado toda la información que se ha solicitado, quizás exceptuando algunas cuestiones que son materia, ¿no es cierto?, de investigación por parte del Ministerio Público y de la Justicia. Y por último, por su intermedio, presidente, quiero quedar clara con respecto a los gastos reservados. La Contralora señalaba que el plazo final para poder entregar el segundo informe del año 2024 es este 26 de marzo del año en curso. ¿Estoy en lo correcto? Si es que es así, entonces todavía habría plazo, ¿no es cierto?, para que se pueda entregar esta información, sin perjuicio de que sí pareciera ser que hay algunas cuestiones que son observables o a lo menos pareciera ser que no hay cumplimiento con respecto a la declaración de patrimonio e intereses por parte del ex subsecretario del Interior. Si es que me puede aclarar en ese sentido la Contralora, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Contralora, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada Chicardini. En relación a los gastos reservados, efectivamente, la investigación de la Contraloría terminó y se notificó el 28 de febrero pasado al Ministerio del Interior sus resultados finales. Previamente hubo un preinforme, una respuesta por debido proceso del Ministerio y luego del análisis de esa respuesta se emite el informe final. Lamentablemente, por mandato expreso de la ley de gastos reservados, no puede uno dar a conocer, gran parte del informe tiene ese carácter de secreto, no puede uno dar a conocer los movimientos de los fondos, las irregularidades o no irregularidades que se pudieran haber detectado, las situaciones que surgen de esa investigación que fue terminada, salvo en una sesión específica de la Comisión de Inteligencia, que es la que tiene las atribuciones para ver el manejo de esos fondos. No obstante ello, hay algunas situaciones que no son secretas y que tienen que ver con, que están contenidas ahí en ese informe y algunas de esas las mencioné. Por ejemplo, el hallazgo, la situación específica de que no se presentó la declaración de intereses y patrimonio reforzada. Como les decía, la ley mandata para las personas que administran gastos reservados que además de hacer su declaración general, que tampoco se presentó por cese. Cuando hay un cese o alguna actualización que debe hacerse, uno tiene que presentar una declaración general, que no se presentó. También, adicional a eso, uno tiene que presentar una declaración reforzada, donde uno declara
cuentas corrientes, depósitos, una serie de movimientos financieros respecto de uno, del cónyuge y de los hijos y de las personas sujetas a su patria potestad. Y esa declaración tampoco se presentó. Ahora, en lo que se refiere específicamente al informe que se remite a la Contraloría General de la República en carácter de genérico y secreto, en esos términos lo establece la ley, el plazo para el informe final de la anualidad, de acuerdo a lo que dice la ley estrictamente y al instructivo que estaba vigente del 2023, todavía tiene plazo para ser presentado porque la ley solo señala 60 días hábiles posteriores al vencimiento de la anualidad y la ley no se puso en la hipótesis de que una persona cesa antes. La ley está construida sobre la base de una persona que va a seguir administrando año a año estos recursos. Entonces, en el instructivo, que como todo acto administrativo rige de ahora en adelante y no para atrás, nosotros, interpretando las normas generales de obligaciones de rendir cuenta y otras normas también que nos llevan a la conclusión de que tienen que rendir desde el momento en que renuncian y no desde el momento en que se vence la anualidad. Pero esto es algo que se va a poder aplicar a las personas que están administrando recursos de gastos reservados desde ahora en adelante, no hacia atrás. Entonces, ahora... Las actuales personas que están administrando fondos de gastos reservados tienen, si es que cesan o van a estar en una situación de ausencia temporal prolongada que va a cruzarse con la fecha de vencimiento del año, van a tener que presentar su declaración. Y también la diputada Chicardini, por su intermedio, señor presidente, consultó si el sumario administrativo efectivamente está en curso, y claro, está en curso. Son varias las materias que están incluidas en ese sumario, y como son tantas las materias, son muchas las personas que han tenido que ser citadas a declarar, con los inconvenientes propios de eso, que eso significa también, considerando que algunas de esas personas, una en particular, está privada de libertad. Todo eso genera muchas dificultades para poder avanzar. No obstante, está bastante avanzado ese procedimiento disciplinario que busca, como les digo, esclarecer responsabilidades administrativas. Ahora, en la consulta que tiene que ver con el deber de declarar del asesor, señor Crispi, por su intermedio, señor presidente, para atender esa consulta de la diputada señora Chicardini, donde nos pide clarificar si hay alguna observación. Hago presente que nosotros respondimos esto específicamente a través de un oficio puntual que se refiere solo a este caso, más allá del instructivo general que emitimos para toda la administración para que las personas vengan, comparezcan y declaren. Emitimos el oficio 34056 de 28 de febrero y en ese oficio nosotros señalamos cada una de las hipótesis. Hacemos presente que la misma comisión, al hacernos la consulta, reconoce que la persona sí compareció, que es el primer deber que establece el artículo 9 y el artículo 54 de la ley del Congreso. También de que sí declaró que, no obstante, respecto de algunos puntos, señaló que se trataba de materias privadas o reservadas. Respecto de este punto, nosotros hacemos presente las normas. ¿Qué es lo que dicen las normas? La excepción para abstenerse de declarar la fija la ley. No la fija el compareciente, ni la comisión, ni la Contraloría, la fija la ley. Y la ley establece estas excepciones en el artículo 55. Yo se las mencioné hace un momento. Y también la otra posibilidad es que una persona señale que, así como lo acabo de hacer yo, que hay materias de las cuales no puede referirse porque la Constitución o la ley las califica de secretas, o porque el presidente de la República requiere que se estimen secretas, en el caso del 32, número 15 de la Constitución. Esas son las hipótesis. Entonces, respecto, sin embargo, de las declaraciones específicas que realizó aquí y su contenido, la Contraloría no tiene atribuciones para calificarlas, si son jurídicamente procedentes o no, porque la ley no nos ha dado competencia para eso. ¿Para qué nos da competencia la ley? Nos da competencia los artículos 9 y 10 de la ley del Congreso para, cuando ustedes solicitan información, señor presidente, las comisiones o los parlamentarios individualmente considerados y solicitan información a los ministerios, a las subsecretarías, a los servicios públicos y no se les atiende, iniciar el procedimiento para apercibirlos para que les respondan. Esas son las atribuciones que la ley del Congreso específicamente nos da y tienen que ver con documentación. Y la otra atribución, que es general de la Contraloría de interpretación de las normas, es la que nos permitió, interpretando el artículo 54, decir que los funcionarios y servidores
de la administración, cualquiera calidad jurídica tengan, tienen que comparecer y declarar. Pero no podemos, porque no tenemos ningún artículo que nos dé esta atribución, de decir si esta declaración se ajusta a la norma o no. Eso es lo que puedo señalar y está expreso esto que acabo de señalar, señor presidente, en el oficio que les despachamos el 28 de febrero con el número E34056. Finalmente, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada señora Chicardini respecto del plazo de entrega y si habían entonces algunas declaraciones que están incumplidas, como señalé, las declaraciones de intereses y patrimonio general, la declaración de intereses y patrimonio reforzada no fueron presentadas y por eso la Contraloría inició el procedimiento sancionatorio. Y respecto de aquellas declaraciones que se tienen que presentar por el uso mismo de los gastos reservados, el subsecretario presentó su declaración en julio, correspondiente al primer semestre, su informe. Respecto del segundo semestre y de la anualidad, de acuerdo a lo que señala la ley y antes del instructivo, lo que tenemos es que tiene plazo vigente hasta el 26 de marzo, porque la ley no resolvía la hipótesis de alguien que renuncia antes de que terminara el año. Eso, señor presidente, quedo atenta si tiene más consultas. Diputada, sí, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, a los colegas, a la Contralora, a quien la acompaña y a todos los que están en esta sala. Buenos días. Contralora, por su intermedio, presidente, mi consulta es específicamente la declaración de intereses y patrimonios en ambos casos, cuando es cese de funciones y en el caso de los gastos reservados que tiene que ser una reforzada, algo sí creo que entendí, reforzada creo que es la palabra. El proceso sancionatorio, ¿cuáles serían las sanciones que están establecidas? Más o menos eso. Y independiente de las sanciones y todo este tipo del procedimiento sancionatorio, ¿él igual debe realizarlas? Porque nosotros como, por lo menos parlamentario, cuando yo fui funcionaria pública, tenemos que realizar al inicio, al final, está todo establecido y tenemos plazos. Entonces, si me podría explicar un poquito más el procedimiento sancionatorio y cuáles son las posibles sanciones. Y lo otro, en muchos casos de funcionarios que vinieron a exponer a esta comisión, cuando eran conversaciones con el presidente de la República, ellos decían que esos temas no los podían tratar. Entonces quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, ¿qué tan cierto puede ser eso o cuáles son los límites? Porque yo me imagino que también hay conversaciones con el presidente de la República que son privadas y otras que no son privadas. Entonces, si usted podría explicarme un poco más eso, si se puede referir a ese tema. Muchas gracias, presidente. Diputada Contralora. Muchas gracias, presidente, por su intermedio para atender las consultas de la diputada señora Cid. Respecto del procedimiento sancionatorio, en primer lugar, la ley establece que la Contraloría, una vez que revisa las declaraciones de interés y patrimonio no han sido presentadas oportunamente, debe apercibir a la persona y le da un plazo de 10 días hábiles para presentar su declaración. Esto aconteció los días 22 de noviembre y 28 de noviembre del año pasado. La Contraloría requirió por escrito al subsecretario que presentara sus declaraciones de intereses general, que presentan todas las jefaturas hasta el tercer nivel jerárquico, y especial reforzada de los gastos reservados que acabamos de mencionar. No obstante, habiendo transcurrido el plazo, no se presentaron esas declaraciones y por eso se inició el procedimiento. ¿Este procedimiento en qué consiste y qué es lo que busca finalmente, de acuerdo a la ley? Que la persona sea multada, pero previamente se le da por debido proceso y conforme a la ley la posibilidad de presentar su declaración. En algunos casos es por no rectificarla. En este caso nosotros hicimos observaciones porque no ha sido presentada en 2 de las declaraciones y hay una tercera hipótesis que no la mencioné porque no tiene que ver específicamente con esto y tiene que ver con algunas observaciones al contenido de sus declaraciones efectuadas con anterioridad. Entonces, en ese procedimiento la persona tiene la posibilidad de presentarlas, rectificarlas o dar las excusas de por qué razón no la presentó. Y si esto no se cumple, la Contraloría puede aplicar multas que están establecidas en la misma ley desde 5 unidades tributarias hacia arriba y se va ponderando de acuerdo a la gravedad de la infracción y a la reiteración de la misma. Ese procedimiento está en curso. Es muy importante tener presente que nosotros tenemos la obligación de resguardar el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, la contradictoriedad. Eso quiere decir que uno tiene que asegurarse que la persona fue debidamente notificada. Y respecto de la persona de la que estamos aludiendo, han habido dificultades evidentes respecto de su notificación, porque hay periodos en los que se encontraba en una región, en otro periodo estaba en otro lugar y después estaba privada de libertad.
Entonces, en esas circunstancias, ese procedimiento se está desarrollando. Entiendo que esa era la pregunta. Disculpe si no tomé nota de la segunda. ¿Está clara? ¿Está clara? Por su intermedio, presidente, preguntarle a la Contralora si se puede referir. Tuvimos invitados en los cuales decían que eran conversaciones con el presidente de la República y que no podían decirlo acá en la comisión. Entonces, si usted pudiese explicar cuáles serían esos límites. Yo me imagino que obviamente hay conversaciones privadas con el presidente de la República. También sabemos que hay instancias que son de conversación privada, como cosas de inteligencia, resguardo nacional. Si usted se podría referir a ese tema, ¿cuál sería el criterio para definir si se puede o no contar una conversación con el presidente de la República? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Contralora. Gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada señora Cid. Yo creo que es importante tener a la vista que efectivamente nuestro ordenamiento jurídico contempla un estatuto especial respecto de la presidencia de la República y de la persona del presidente de la República. Entonces, esto sin perjuicio que respecto de los asesores, personal del gabinete, personal de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, que es un órgano que forma parte de la administración, están estos deberes de comparecer y de declarar que se refuerzan en este instructivo. No obstante, como señalamos en el oficio, la Contraloría no tiene atribuciones legales para calificar y señalar si una conversación o su contenido es privado o no lo es. Sin perjuicio de ello, nosotros también tenemos un deber de coordinación y de colaboración, no solo con el resto de la administración, sino que también con el Congreso Nacional. Y por esa razón, en el oficio, con el que nosotros atendimos específicamente esta consulta, que es idéntica a la que nos está haciendo la diputada señora Cid por su intermedio, señor presidente, hacemos presente lo que indica el artículo 8 de la Constitución. Ese artículo establece las materias que son reservadas o secretas y señala específicamente que las califica una ley de quórum calificado. Eso señala el artículo 8 de la Constitución. Y también hacemos presente otra norma constitucional, el 32, número 15, que establece aquellas materias en las que el presidente de la República puede señalar que se trata, a requerimiento del presidente, que se trata de materias secretas, porque fundamentalmente comprometen las negociaciones de tratados o de conversaciones que se tengan con potencias extranjeras o ese tipo de hipótesis. Entonces, no es la Contraloría, ni el declarante, quien fuere, ni la comisión, sino que es la ley la que ha fijado, y la Constitución, por cierto, cuáles son las materias que se pueden calificar o sí o no. Y por eso nosotros hacemos presente que no tenemos atribuciones para señalarlo, solo recordamos cuáles son las normas que aquellas personas que sí tengan competencia para analizar esto, las instituciones que tengan competencia, tienen que tener a la vista, pero no es una facultad nuestra. Por eso me abstengo en este momento, al igual que en el oficio, de profundizar sobre el punto. Gracias. Muchas gracias, Contralora. Diputado Ibáñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar por su intermedio a la Contralora. A ver, para efectos de las conclusiones que tengamos que tomar a propósito de lo que señala la Contralora, ella señala que en el instructivo que ellos han remitido a esta comisión se produciría el doble chequeo, digamos, de comparecer y declarar por parte de las personas, en este caso el señor Crispi, a propósito de la pregunta. Y también señala que a propósito del artículo 8 de la Constitución, estamos sometidos al principio de transparencia y de probidad, pero también existen ciertas excepciones. Ahora, el tema, creo yo, no es saber si es que el hecho de que un invitado haya declarado una conversación como secreta esté o no esté dentro de la excepción que señala la norma, toda vez que el artículo 8 señala que los actos y resoluciones pueden ser secretos mediante una ley de quórum calificado. Y la pregunta creo que es básica. ¿Una conversación del presidente con un asesor es un acto? ¿Es una resolución? Porque en ese sentido, la vida entera del presidente de la República sería una existencia de actos. Lo que él converse con cualquier persona sería un acto o una resolución. Es como la mera existencia de una persona, escuchar o hablar sería un acto o una resolución. Y eso me parece que está fuera del principio que pretende proteger el artículo 8, porque dice relación con el principio de transparencia y de probidad. O sea, exponer los fundamentos, la argumentación, el raciocinio detrás de la toma de alguna definición mediante un acto o una resolución. Entonces la pregunta es, para la Contralora, la primera pregunta,
es si es que una conversación, sea cual sea, quiero salirme un poco de este tema en particular, del presidente de la República, o sea, voy a extremar el argumento, desde una conversación en un partido de fútbol hasta una conversación en La Moneda, en su escritorio, si es que eso es constitutivo de una resolución sobre lo cual se deba aplicar la excepcionalidad del artículo 8. Eso como una primera pregunta, y después tengo otro... Es que pregunte todo de inmediato. Sí, porque, bueno, sí, por favor, lo otro es que... Para que otro diputado pueda seguir con las preguntas. El reglamento de la Cámara, en el artículo 317, señala justamente cuáles son las facultades de no declarar de las personas que están invitadas, que es por motivos personales, por razones de secreto o por autoincriminación en función de lo que señala el Código Procesal Penal. Entendemos que hay un procedimiento judicial abierto por este caso. Uno perfectamente podría señalar que en función del reglamento de la Cámara está facultado para no comentar el contenido de las conversaciones con el presidente toda vez que hay un procedimiento abierto, y según el Código Procesal Penal podría eventualmente corresponder a un tipo de autoincriminación. La pregunta es, ¿la Contraloría qué competencia tiene? Señala que no tiene competencia para calificar el contenido, pero ¿qué competencia tiene respecto del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas? Digo, eso nos sirve a todos para, Muchas gracias. para la coordinación de la que hace alusión la Contraloría. Muchas gracias, diputado. ¿Contralora? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado señor Ibáñez. En relación a la primera consulta, que tiene que ver con si se trata de acto, si una conversación puede ser calificada de acto al tenor de lo que señala el artículo 8 de la Constitución, hago presente que la Contraloría, de acuerdo a su ley orgánica, tiene la obligación de dictaminar por escrito en aquellas materias en que tiene competencia. Y por ende, en las circunstancias en las que yo asisto, puedo responder todas aquellas materias en las cuales nosotros nos hemos pronunciado por escrito y explicarlas, pero no puedo dictaminar por escrito, no puedo dictaminar de esta manera, tengo que hacerlo por escrito. ¿Por qué lo hago presente, señor presidente? Porque el análisis del alcance del artículo 8 en relación con la ley orgánica del Congreso, nosotros lo hicimos presente en el oficio, hicimos presente por escrito y ese es el dictamen. Está expuesto allí el criterio de la Contraloría y lo reitero por esta vía. Hago presente también que la ley orgánica del Congreso, cuando alude a la obligación de asistir y de comparecer, y a la obligación de declarar, dice específicamente que se trata de entregar informaciones. Cuando uno lee el artículo 8, uno se encuentra con, tal como lo dice el diputado señor Ibáñez, alusiones a documentos y a actos y antecedentes que les sirvan de complemento directo y esencial para la emisión del acto. Esa es la filosofía del artículo 8. Sin embargo, la ley orgánica del Congreso va mucho más allá porque habla de informaciones. Nosotros hacemos presente estas diferencias y hacemos presente esto específicamente por escrito, que es la vía por la cual nosotros nos pronunciamos en ese oficio que remitimos a esta comisión, señor presidente. Okay. Respecto del segundo punto que nos consulta el diputado señor Ibáñez, que tiene que ver con las facultades para no declarar, nosotros aludimos específicamente a la ley, porque nosotros no tenemos atribuciones para interpretar el reglamento, por ejemplo, de la Cámara de Diputados o del Senado. Nosotros lo que hacemos es interpretar normas respecto de los órganos respecto a los cuales tenemos competencia, entre los cuales está la Administración del Estado. Entonces, si alguna persona o entidad que forma parte de la Administración del Estado tiene una obligación o no, determinar eso sí es atribución de la Contraloría. En la ley orgánica del Congreso se alude a las personas que deben asistir. Y entre las personas que deben asistir y declarar están personas que forman parte de la administración. Por eso el instructivo profundiza en este punto. Y luego dice específicamente quiénes están exceptuados de declarar. Y siguiendo la filosofía de qué personas de la administración entonces estarían exceptuadas de declarar, las que la ley indica. Sin entrar en el reglamento, porque ahí no tenemos atribuciones nosotros vimos la ley y la misma ley reenvía al artículo 55. La ley orgánica del Congreso, en el artículo 55, reenvía a los artículos 303 y siguientes del Código Procesal Penal, que como les dije hace un momento, aludía a la persona del abogado defensor, el sacerdote confesor y distintas hipótesis específicas en las cuales, como lo dijo también correctamente el diputado señor Ibáñez, se refiere a situaciones en las que persona al declarar pudiera inculparse o incriminar a alguna persona que sea pariente en los términos que la ley indica. Esas son las excepciones que la ley
señala y está así expuesto en nuestro oficio. Entonces, respecto del reglamento, no hemos intervenido ni interpretado el reglamento, nos hemos limitado a aludir a la ley del Congreso en relación estrictamente y a nadie más a los órganos de la Administración y a las entidades sobre las cuales sí tenemos competencia. Muchas gracias. Gracias, Contralora. Diputado Ibáñez, ¿está claro? Sí, gracias, presidente. Gracias, Contralora. Solamente señalar, para no referirnos a un caso en particular sobre el cual la Contralora debe responder por escrito mediante documento, hago una pregunta genérica, en realidad. ¿Qué es un acto o una resolución para efectos del análisis y el cotejo que hace la Contraloría del principio de juridicidad? Gracias, presidente. Gracias. Contralora. Muchas gracias, señor presidente. La definición de los actos administrativos en particular la encontramos en la ley 19.880 y habla de documentos, habla de decretos, resoluciones, acuerdos. Ese tipo de antecedentes son los que se pueden considerar propiamente un acto administrativo. En relación a nuestro oficio en particular, hicimos la distinción de actos administrativos y documentos versus informaciones, donde está la posibilidad de considerar a las declaraciones porque la ley orgánica del Congreso usa esa palabra. En algunos artículos usa solo antecedentes e informes, lo que da a entender que estamos hablando de documentos, pero en el artículo específico de declarar habla de informaciones, antecedentes e informaciones. Okay. No obstante, reitero, la Contraloría lo hizo presente por escrito y lo reitero en esta oportunidad, no tenemos atribuciones para calificar si una declaración en relación a su contenido se ajusta a derecho o no de aquellas que han sido pronunciadas en esta sede. Es muy importante que lo hagamos presente porque nosotros hemos sido muy cuidadosos de no exceder nuestras atribuciones y ajustarnos estrictamente a la interpretación hacia la administración del Estado, sus entidades y las personas que forman parte o la integran o se relacionan con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora. Diputada Carla Morales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días, Contralora. Contralora, usted en su presentación hizo referencia al oficio 34056, en el cual da respuesta y dio respuesta por parte de esta comisión sobre las preguntas que se realizaron con respecto a los funcionarios, y ya lo han dicho también por su intermedio, presidente, han hecho las preguntas otros parlamentarios, que habla precisamente de negar la información y que se dice y que se observa entre autoridades como el señor Crispi con el presidente de la República en conversaciones que son de carácter privadas o secretas. Pero usted, Contralora, ¿cómo observa en este sentido el buscar responsabilidades desde el punto de vista administrativo en el caso, por ejemplo, de tener conocimiento cabal si el propio presidente autorizó, por ejemplo, el avión institucional de Carabineros de Chile y permitirle al exsecretario poder viajar al sur para ver a su familia, haciendo uso de recursos públicos para fines netamente personales y ajenos al desarrollo de sus funciones? Eso por una parte, presidente, y la otra pregunta que tenía también es con respecto al tema del sumario, precisamente haciendo mención a esta última materia, que también lo respondió que estaba la investigación y que estaba dándose curso al sumario. Y por otra parte, Contralora, respecto a los protocolos hoy día y a lo que dice la ley vigente con respecto a los protocolos previstos de la ley con respecto a los estados que funcionan y son pertinentes a la hora de poder aplicarlos. Como por ejemplo la denuncia que hizo la funcionaria contra el exsecretario. Desde el punto de vista administrativo, Contralora, una vez conociendo al presidente de la República esta denuncia y también conociendo la ministra Toa esta denuncia, en ese sentido, ¿por qué no se inició de forma inmediata, por ejemplo, un sumario administrativo conocido ya los antecedentes? Gracias, diputada. Contralora. Muchas gracias, presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada señora Morales. Precisamente si el presidente autorizó o no alguna medida o dispuso algún procedimiento es algo que se está investigando, no si es el presidente, sino que qué medidas se tomaron, cada una de las hipótesis que hicieron los funcionarios, cuándo fueron, qué es lo que dijeron, todo ese tipo de cosas, y las decisiones son materias que se están investigando.
tanto en la sede administrativa como en la sede penal, como en esta comisión investigadora, pero como se trata de investigaciones en curso, y como les señalaba el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice que son secretas, no puedo dar a conocer, tampoco conozco el contenido, como les señalaba, es el Contralor Regional Metropolitano, el fiscal sumariante. Y si él hubiera sido citado, tampoco podría dar a conocer ese contenido porque vulneraría la ley, hasta que este procedimiento esté afinado. Entonces no tengo cómo referirme ni absolver esa consulta y pido las excusas del caso. Y respecto de la denuncia de la funcionaria y desde la mirada administrativa, si se tendría que haber instruido o cuándo se tendría que haber instruido un sumario, hay un sumario administrativo instruido por la Subsecretaría del Interior el 16 de octubre, esto es antes de la renuncia del subsecretario, que fue instruido precisamente para investigar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de no haberse adoptado o quizás haberse adoptado tarde algunas medidas. Y no es una afirmación que yo esté haciendo. El sumario lo instruyó la Subsecretaría del Interior para esclarecer los hechos e investigar, si es que se detectan irregularidades, eventuales responsabilidades. Entonces, ambas hipótesis están, ambas consultas están sobre la base de ese mismo secreto que mandata la ley. Está en una situación en la que yo no tengo cómo responderle porque la ley me impide informar sobre estas materias que son todavía secretas. En términos generales, si se persigue responsabilidad administrativa por haber adoptado decisiones oportunamente o tarde, son materias que se investigan en esos procedimientos. Pero no puedo referirme a este caso específico porque es parte de esos sumarios que están en curso aún. Gracias, señor presidente. Gracias. Manuel, ¿está conforme? Sí. ¿Sí? Perfecto. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la Contralora. Qué gusto tenerla iniciando el año. Ojalá tuviera muchas más facultades en la Contraloría. Creo que hace una gran labor. Respecto a las preguntas, presidente, yo quisiera, algunas de ellas que tenía fueron aclaradas durante las preguntas previas y solamente me resta una que es relativo a cómo la Contraloría inicia su propia investigación. Si la inicia de oficio, el sumario, si lo inicia a solicitud de alguna entidad, de qué entidad habría sido solicitado y cómo se habría hecho ese requerimiento, a través de una carta, a través de un correo, cómo se le requiere a la Contraloría iniciar este sumario si es que no fue realizado de oficio, sino a requerimiento de alguna institución. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Contralora. Muchas gracias, presidente. En relación a la consulta del inicio de este procedimiento administrativo que se ordena con la resolución 2077 de 2024, hacer presente que la Contraloría, frente a la situación que estaba escalando esto en los medios de comunicación, con denuncias que estaban llegando a la misma institución, nosotros estábamos revisando los antecedentes que estaban llegando y los que estaban a libre disposición de la ciudadanía para instruir este sumario administrativo. De hecho, había pedido número de resolución. Eso es lo que uno hace en términos muy domésticos. Uno ve una hipótesis de eventuales responsabilidades administrativas que uno tiene que perseguir o denuncias, y uno lo primero que hace frente a esto, analizar los antecedentes y luego, si los antecedentes son de la envergadura suficiente para iniciar un sumario por parte de la Contraloría y no ordenárselo directo al servicio, entonces uno requiere a una unidad interna dentro de la Contraloría que busque el número de la resolución exenta respectiva. En este caso era el 2077. Estábamos en eso cuando llegó del Subsecretaría del Interior un oficio formal donde nos solicitan que, atendido que el sumario que ellos ordenaron el día 16 de octubre había comenzado, pero los subsecretarios que habían sido designados en primer lugar y luego en segundo lugar se abstuvieron de llevar adelante el procedimiento por la cercanía que tenían con el subsecretario que estaba siendo investigado. Entonces, es una cosa que pueden hacer los fiscales sumariantes, inhabilitarse de llevar adelante la investigación. Se inhabilitó un subsecretario o subsecretaria, si mal no recuerdo, se designó por el Ministerio del Interior otra persona. Esta segunda persona, también subsecretario, se inhabilita también y entonces nos ofician por escrito. Puedo acompañar el oficio a la comisión, señor presidente, a continuación.
y se nos oficia por escrito pidiéndonos que iniciemos ese sumario en la Contraloría. Se solicita esto también para resguardar la imparcialidad y la probidad del procedimiento, y entonces se juntan estas dos hipótesis, se emite la resolución 2077 y se requiere por parte del Contralor Regional Metropolitano traer el expediente de lo que se había avanzado con esas inhabilitaciones a la Contraloría, y de ahí se inicia con las diligencias que dispuso el fiscal sumariante, que no puedo referirme a ellas por lo que ya expresé previamente. Gracias, presidente. ¿Diputado? Bien, perfecto. Diputado Alejandro, no, Flor Baiza, perdón. Después viene. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, en dos temas, saludar a la señora Contralora, que se han reiterado por parte de mis colegas, y es precisamente la calificación de secreta de las conversaciones, que ya queda claro que no es solo actos o resoluciones, porque usted bien planteó que son informaciones en general, y a mi juicio ahí, cuando nosotros estamos consultando por conversaciones o por antecedentes que queremos requerir, es precisamente eso, lo que se dio, si dio alguna instrucción, cuál fue las indicaciones que se dieron, en fin, y eso eran las conversaciones que le preguntamos al señor Miguel Crispi, y que no dio respuesta señalando que era conversaciones secretas, es decir, él catalogó de esa naturaleza, y aquí usted ha dado ya en varias ocasiones la respuesta a cómo se califica esto. Está calificado primero que tienen que concurrir cualquier funcionario que reciba recursos, persona que tenga recursos del Estado, que tenga una relación con el Estado, venir, pero también aportar. No solo venir, sino que aportar, y eso significa responder a lo que se requiera. Bueno, y en este caso ocurrió que se dijo que era secreto por parte del señor Crispi las conversaciones, y usted dio las excepciones, que bien ustedes no son las que ustedes no deciden eso, sino que están estipulados precisamente en las leyes, en las normas, y cuando es un abogado defensor, cuando se puede autoincriminar, un confesor, un sacerdote, en fin. Y en el artículo 32, número 15 particularmente, señaló que también cuando el presidente califique, así el presidente de la República requiera que sean secretas, así lo señaló usted, es decir, el presidente finalmente el que le tendría que instruir a la persona o a las personas con las que está conversando que eso es secreto, pero eso tiene que ver cuando hay un riesgo de comprometer tratados internacionales con potencias extranjeras, en fin, que no es lo que estamos viendo en este caso, porque el caso Monsalve, no sé, la imagen internacional, pero sí se daña, pero comprometer tratados internacionales, a mí a lo menos me queda muy claro de que no era secreta, no son secretas las conversaciones, a mí me queda claro así. Entonces, usted ya ha señalado que no va a usted catalogarla, pero quisiera, si es posible, que me dijera en qué otras razones, más allá de comprometer tratados internacionales, entonces podría calificar el presidente de secreta alguna conversación. Eso por una parte. Y en segundo lugar, en relación a los gastos reservados, usted señaló que el señor Cordero, cuando asumió, hizo un informe, que todavía queda un plazo para rendir hasta el segundo semestre, pero que eran informes genéricos y secretos, porque hemos hecho varias preguntas y ha sido tema también esto de los gastos reservados, y que solo podría usted, así lo entendí, por su intermedio, presidente, hacerlo público o comentarlo en la Comisión de Inteligencia o Subcomisión de Inteligencia. Bueno, mi pregunta es, presidente, también lo quiero plantear, ¿por qué no se puede hacer entonces aquí solicitar, de acuerdo a la normativa también, que sea una comisión secreta o un espacio secreto de la sesión para conocer el contenido de esos informes tan genéricos? Porque quiero saber, a mí me gustaría saber si está ahí considerado, por ejemplo, los gastos que significaron el traslado precisamente del avión, que yo creo entender que no, porque va a ir por la vía del sumario que se está realizando, porque aquí también se ha dicho que hay 3.480.000 pesos y algo más que cuesta el viaje, que fue en términos privados, es decir, fuera de la norma, no tenían que ver con el rol del subsecretario en materia de seguridad, y sin embargo hoy día eso se imputó al erario fiscal y tiene que ser devuelto, a mi juicio tiene que ser repuesto. Entonces, ¿se pagó o hubo alguna parte de eso
para las personas que iban ahí, para el viático, que hubo un señor Herrera que también fue, se sacó algún dinero para eso, para dar algún otro tipo de gastos que pudiesen haberse hecho en la región del Biobío. O sea, yo considero que nosotros tenemos el deber de conocer eso. Por ejemplo, en este caso, también ahora está en la prensa el tema de que también hay 8 millones de pesos que el ex subsecretario le habría entregado a la familia de Roland Ojeda y que ellos desconocen que nunca se le entregó y que está imputado a gasto reservado. Entonces, a mí me parece, presidente, más allá del caso en particular, que este es un tema que es muy relevante y creo que seguimos teniendo secretismo respecto a esto que no me parece que esté a la altura de lo que nos corresponde de conocer como rol fiscalizador. Muchas gracias. Diputada Contralora. Gracias, señor presidente. En relación a la primera consulta que hizo la diputada señora Flor Weiss, que tiene que ver con la calificación secreta de actos o de resoluciones, ¿en qué otros casos nos consultó puede calificar al presidente este secreto? En el oficio que nosotros despachamos el 28 de febrero pasado con el número 33764 a esta comisión, que es el instructivo, se hace presente específicamente que en el artículo 32, número 15, se señala que, de la Constitución Política, se señala que es una atribución especial del presidente de la República conducir las relaciones políticas con potencias extranjeras y con organismos internacionales, llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime conveniente para los intereses del país. Y la norma constitucional agrega que las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos, por ejemplo, un caso adicional a lo que consultaba la diputada señora Flor Weiss, es conversaciones que pudieran tenerse con organismos internacionales sobre esta materia, no solo con potencias extranjeras. Y en estos casos, si el presidente de la República así lo exige, las autoridades, funcionarios, servidores y personas que conozcan de estas materias tendrán que abstenerse de efectuar esa declaración porque se califica así como secreta en virtud de lo que la Constitución mandata. Ahí hay otra hipótesis específica, organismos internacionales, no solo con países, sino que con organismos internacionales. Ahora, en la segunda intervención, señor presidente, que hizo la diputada señora Flor Weiss, nos consultó específicamente respecto de la razón por la cual la Contraloría no podía dar a conocer una sesión secreta distinta de la Comisión de Inteligencia, o más bien esta comisión especial de la Cámara de Diputados a la que se refiere el artículo 37 de la Ley 19.974, que es la que está autorizada para conocer estas materias según la ley. Es porque la misma ley de gastos reservados, es una ley antigua, es del año 2003, pero ha sido revisada por el Congreso Nacional, ha tenido modificaciones. La última modificación fue en el año 2020 por la ley 21.211. Se señala expresamente que la Contraloría y cualquier persona que violare los deberes de guardar secreto de los informes o antecedentes obtenidos en relación a esta materia será sancionada con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo y medio y la inhabilitación absoluta para cargos o oficios públicos, derechos políticos, etc. La sanción está señalada en la ley y la misma ley indica de qué manera la Contraloría debe comunicar las observaciones que encuentra en esta materia y señala que la Contraloría se las debe informar al ministro de la cartera respectivo. Eso es lo que nosotros hicimos la semana pasada, notificándoles el informe final de fiscalización a la autoridad ministerial para que tome las medidas correspondientes. Sin perjuicio de ello, esta misma ley señala que tanto el Ministerio del Interior como el de Relaciones Exteriores, la DIFROL, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia, las instituciones que tienen gasto reservado, tienen que informarlos semestralmente en sesión secreta también y solo a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que se refiere al artículo 37 de la Ley 19.974. Entonces, este artículo dice que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras y conforme a su reglamento, tiene que constituir una comisión especial para conocer estos antecedentes, específica para eso. Entonces, y que estos antecedentes, por supuesto, van a ser conocidos en sesión secreta. Entonces, me estoy ateniendo estrictamente al cumplimiento de lo que la ley señala, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada Weiss. Muchas gracias. Gracias. Contralora. Diputada Plasencia, ahora sí. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la Contralora, agradecer
la posibilidad de profundizar y aclarar dudas sobre los procesos que están en curso y también de cómo se generan acciones investigativas por parte de las distintas instituciones del Estado. A mí me llama la atención favorablemente que más allá de las críticas iniciales que se pudieron tener y que me parecen legítimas de la forma en la que se abordó este caso desde el punto de vista de resguardar de la mejor manera posible a la víctima, a la denunciante, y por otro lado tomar las medidas, digamos, respecto a protocolos o a acciones que pudieran involucrar tanto la integridad de quien denunciaba como también el uso de los recursos públicos. Me parece que hoy día tenemos a la vista antecedentes que nos permiten decir que no solo por lo que plantea la Contralora, Presidente, sino que también por los invitados e invitadas que hemos tenido en esta comisión, existe la posibilidad de avanzar para clarificar. Creo que es importante clarificar no solo para credibilidad de las instituciones mismas y su fortalecimiento, sino que también para lo que significa el fortalecerla frente a la ciudadanía. Entonces, habiendo dicho eso, Presidente, quisiera consultar a la Contralora sobre un par de cosas que me parece que todavía están quedando fuera y que han sido parte del debate de esta comisión. Primero, sobre la existencia de protocolos pertinentes para abordar estos casos en general en los servicios públicos, que tienen que ver con acoso sexual, maltrato laboral, por ejemplo. En específico, abuso o derechamente violación, ¿ya? Pero específicamente en el caso de las autoridades, porque eso fue materia de las primeras sesiones en esta comisión, donde se planteaba la dificultad de abordar este tipo de casos cuando existen autoridades de confianza, en este caso subsecretarios, ministros de Estado, y que hoy día, frente a ese vacío, se plantea la necesidad de generar un protocolo tanto preventivo como con medidas para abordar en situaciones si es que éstas pudieran producirse nuevamente. Y aparte, consultarle a la Contralora si es que la Contraloría en general ha realizado una investigación sobre cómo se han ido implementando medidas o protocolos en las instituciones del Estado, entendiendo que tenemos legislación que previene, sanciona todo tipo de violencia respecto al género y el acoso o maltrato laboral. Me parece importante porque no son pocas las situaciones que se han conocido. Por supuesto que esta es de suma gravedad por la implicancia que tiene a nivel del Estado, pero creo que todavía puede existir algunas falencias en cuanto a esta implementación y otras medidas, como por ejemplo capacitaciones, sensibilización, en fin. Y cuando me refiero a las instituciones del Estado, me refiero también a todos los organismos que están involucrados. Eso básicamente, Presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Contralora. Gracias, señor Presidente. Para atender la consulta por su intermedio de la diputada señora Plasencio, si existen o no, disculpe, protocolos pertinentes para abordar estos casos en los servicios públicos, mis excusas, particularmente frente a autoridades. Bueno, en la presentación nosotros aludimos a algunos de los protocolos, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud y, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Esos protocolos existen en muchas de las instituciones, es muy fácil acceder a ellos, están publicados en las páginas web de las instituciones. Yo lo que creo sí es que, de acuerdo a lo que nosotros, a la experiencia, a las denuncias que uno va recibiendo, es que en algunos casos son bastante desconocidos por el mismo personal de la administración, pero lo que más sucede es que en algunos casos la persona tiene demasiado miedo para utilizar estos protocolos. Entonces, legislaciones como la Ley Carín, que radican fundamentalmente en el caso de las instituciones públicas, en la Contraloría, y en el caso del sector privado, en la Inspección del Trabajo, la posibilidad de investigar estas materias, ayudan en esa línea.
Por esa razón, nosotros desde la implementación de la ley Carín hemos hecho más de 100 capacitaciones a las instituciones públicas en estas materias. De hecho, trajimos una persona especializada en temas de género y de acoso y de violencia laboral y sexual general, pero también con foco especial en las mujeres, porque se requiere, conforme a lo que la propia ley mandata, tener un especial enfoque en esa línea. Entonces, en términos de capacitación hemos avanzado bastante en hacer nosotros capacitaciones. Los servicios públicos los hemos visto capacitando en estas materias también. Lo que fundamentalmente sucede, sí, es que las personas que son víctimas de este tipo de situaciones tienen mucho temor de efectuar las denuncias porque probablemente piensan no van a recibir el apoyo suficiente o se van a revictimizar en este procedimiento nuevo. Eso respecto de los protocolos. Existen, muchas instituciones los están implementando, por supuesto hay instituciones más pequeñas o entidades del mundo rural, por ejemplo, donde tienen más dificultades porque no tienen asesores jurídicos para ayudarlos a implementar, donde van más lento. Pero la Contraloría está apoyando en capacitar en esa línea. Y en segundo lugar, si la Contraloría ha realizado o no investigaciones sobre cómo se han implementado estos protocolos, no hemos hecho auditorías generales sobre esta materia. Yo siempre lo reitero en cada comisión o oportunidad en la que asisto al Congreso Nacional, la dotación escasísima de personal de la Contraloría. En el ámbito de la fiscalización solo son 500 fiscalizadores para todo el aparato público. Y ahí estamos hablando de más de 1.400 instituciones públicas que fiscalizar. Cada institución pública tiene múltiples materias que son susceptibles de ser fiscalizadas. Con 500 personas para el ámbito de fiscalización, la verdad es que no se alcanza ni siquiera a tomar una materia de cada institución por año. Entonces se selecciona en base a riesgos, en base a montos, en base a denuncias, etcétera. Y por esa razón hay materias que lamentablemente, siendo muy importantes, van quedando rezagadas en esa fiscalización. Cuando uno compara las cifras de la dotación con otros países, es que se nota más la carencia de la Contraloría chilena, a pesar de que con tecnología, con el empeño de su personal, logramos abordar bastantes temas de los que se nos denuncian. Eso podía señalar en relación a la consulta por su intermedio, señor presidente. Muy amable. ¿Está conforme? Sí. Gracias, presidente. Bueno, agradezco la respuesta de la Contralora. Una precisión. Sobre el caso de las autoridades en particular, me refiero no jefaturas que están en su puesto de trabajo por alta dirección pública, me refiero a subsecretarios, ministros de Estado, gente que sea nombrada de manera directa por el presidente de la República o por quienes son de confianza del presidente de la República. ¿Los protocolos que hoy día existen son pertinentes también para esas autoridades? Usted, bueno, la Contralora lo señala, presidente, la dificultad que existe para denunciar hoy día en general, no solo en la administración pública, sino que también en el sector privado. Me refiero, ¿qué dificultad adicional? Porque aquí se ha identificado que existe una dificultad adicional respecto de esas autoridades en particular. ¿Qué precisiones cree usted que podría realizarse a esos protocolos? Entendemos que se ha comprometido la realización de protocolos por parte del Ministerio del Interior. Vino la propia ministra a decir que eso va a ser unas cosas de las que se va a implementar, producto de esta misma situación, para abordarlo de mejor manera si es que se produce en el futuro, pero también para prevenirlo. Entonces, quisiera saber cuál es esa dificultad adicional que usted ve en el caso de estas autoridades. Gracias, diputada. Contralora. Gracias, señor presidente. Para atender la consulta de la diputada señora Plasencia, en relación a este punto de qué dificultades específicas se presentan cuando se trata de autoridades superiores, sucede que la responsabilidad administrativa, que es aquella a la que nosotros fundamentalmente nos referimos y tratamos, investigamos, la potestad disciplinaria para hacer efectiva la responsabilidad administrativa le corresponde, de acuerdo a la legislación, a la jefatura del servicio. Es algo que nosotros como Contraloría llevamos muchos años haciendo presente como una deficiencia de nuestro sistema jurídico. Si la misma jefatura del servicio que está siendo denunciada es la que tiene la posibilidad de ordenar la investigación y aplicar las medidas, jamás se va a sancionar a sí misma. Además, tiene que inhabilitarse. Entonces terminan estos casos en la Contraloría. La Contraloría los investiga y tiene que proponer la medida disciplinaria ¿a quién? A la jefatura del servicio. Esa jefatura de servicio, por ejemplo, si se trata de un subsecretario en cualquier época,
es una persona de confianza de la persona que la ha designado. Por ende, cuando la Contraloría propone una sanción, es altamente probable que esa sanción, cuando la Contraloría propone una sanción muy drástica, no sea considerada. En cualquier época esto puede suceder. Entonces, es una dificultad adicional y por más que los protocolos establezcan procedimientos más expeditos, más seguros, que generen más confianza, se produce ese problema al final, que quien sanciona y quien tiene la potestad disciplinaria es la misma autoridad denunciada o una persona muy cercana a la autoridad denunciada. Entonces, que la Contraloría haga la investigación es una vía para solucionar en parte el problema, pero no se soluciona porque la Contraloría no tiene atribuciones para aplicar las medidas disciplinarias. Y ese es un problema generalizado en la Administración del Estado. La ciudadanía, en términos casi académicos lo puedo señalar, porque esto está estudiado, la ciudadanía cada vez exige más que haya medidas ejemplificadoras y sanciones. Y esas sanciones no, por regla general, no se llega a ellas cuando son las mismas personas involucradas o muy cercanas a ellas las que tienen que aplicar las medidas porque están dotados de la potestad disciplinaria. Eso es algo que quizás los poderes colegisladores podrían revisar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Diputada Tello, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos, a todas, por supuesto, a la Contralora, que creo ha sido muy clara en su exposición inicial. Muchas de, quizás, algunos detalles se han preguntado latamente por quienes me han precedido, pero me queda una duda en relación a algunas de las cuestiones que se expusieron el día de hoy en relación a estos eventuales incumplimientos en los que habría caído el ex subsecretario Monsalve a propósito de la no declaración de interés y patrimonio reforzada y las que tenía que hacer al final de terminar su periodo, o sea, su mandato, perdón. Ahí me gustaría hacer una consulta, algo mencionó ya Contralora, pero ¿cuál es el objetivo en definitiva de que se hagan estas declaraciones de manera posterior a la salida, como usted así lo mencionó, toda vez que ya la autoridad no está en ejercicio? No sé si eso será para efectos posteriores de, como decía usted, alguna especie de caución en relación a los gastos reservados a los cuales la persona en virtud de su cargo tuvo acceso. Eso para efectos, por una parte, de comprenderlo mejor y también para que quede claro a todos quienes están haciendo seguimiento a esta comisión y a este caso, para entender ahí cuáles son, digamos, los efectos o eventuales efectos que pudiera ocurrir pensando a lo que viene hacia el futuro. Me quedó claro que están pensando en mejorar esta herramienta en lo que viene, ¿cierto?, a través del dictamen, me parece que mencionó, o instructivo, perdón, instructivo. Pero para efectos de comprenderlo mejor, en este caso en particular, ¿cuáles podrían ser los efectos o las consecuencias de esa investigación que usted menciona que se abrió ahora a fines de enero de este año? Y por otra parte, y quizás solo a modo de comentario, porque como le digo, varias de las preguntas ya están respondidas, porque lo hemos discutido bastante aquí en la comisión en relación al cumplimiento de las personas que han venido a exponer acá a la obligación legal constitucional que ellos tienen. A mí me parece que es muy importante y tranquilizador para efectos de lo que ha sido el debate de esta comisión, que desde Contraloría se pueda establecer que efectivamente las personas que vinieron cumplieron con su obligación y que en lo que ella puede hacer referencia, ¿cierto?, esto estaría bajo el estándar que hoy día se establece para todos los funcionarios y autoridades de gobierno, y creo que eso es importante de destacarlo también para que no quede duda de que desde ese punto de vista efectivamente se ha llevado de buena manera el tema de los invitados a la comisión y a su disposición de colaborar con las preguntas y con esclarecer lo hecho en este caso en particular. Así que eso, muchas gracias, Contralora. Gracias, diputada. Contralora. Gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada señora Tello. Respecto de los eventuales incumplimientos sobre la DIP reforzada y la DIP general del ex subsecretario, ¿cuál es el objetivo de estas declaraciones de intereses y patrimonio que son posteriores?
tienen varios objetivos. En primer lugar, las declaraciones que se van haciendo sucesivamente al ingreso, en cada actualización periódica en el mes de marzo y al momento de salir, permiten hacer una traza para ver la evolución patrimonial de las personas. Esto busca fundamentalmente asegurar o intenta, de acuerdo a la legislación, se intenta buscar en esa línea de evolución patrimonial determinar si pudiera haber habido algún enriquecimiento ilícito. De hecho, la Contraloría tiene la obligación legal de denunciar al Ministerio Público cuando, comparando las distintas declaraciones, uno ve un incremento patrimonial infundado. Y la Contraloría, respecto de esto, remite los antecedentes. Antiguamente los remitía a la Unidad de Análisis Financiero. Desde que comenzó la gestión de quien les habla, nosotros los remitimos también al Ministerio Público, de hecho, fundamentalmente al Ministerio Público. Hemos remitido algunos casos, no en este en particular, porque como no tenemos las últimas declaraciones, uno no tiene la posibilidad de ver la evolución completa, pero en el caso de algunos funcionarios sí hemos remitido evoluciones patrimoniales que nos parece que no tienen el sustento para haber llegado a los montos patrimoniales que presentan esas personas. Y esa es una revisión general que se está haciendo de las miles de declaraciones. Hay un equipo de funcionarios que es bastante pequeño, pero que periódicamente va seleccionando cargos o por riesgo o por denuncia algunos casos para ir viendo la evolución. Esa evolución se verifica con información del Servicio de Impuestos Internos, información del Registro Civil, informaciones de los conservadores de bienes raíces, etcétera, de la Comisión de Mercado Financiero, y con toda esta información que se cruza se ve si el patrimonio en realidad se ajusta a los ingresos jurídicamente procedentes que tenía esa persona. En segundo lugar, también es útil desde el punto de vista de las cauciones, cuando las personas han cumplido con su obligación de presentar la caución. Cuando administran gastos reservados, existe la posibilidad de hacer efectiva esa garantía si es que estos gastos no, si los dineros fueran sustraídos, etcétera. Entonces ahí hay un resguardo de naturaleza civil. Y en tercer lugar, también sirven para los efectos de sancionar a través de la aplicación de multas que establece la ley en unidades tributarias cuando las personas no han declarado, para asegurar el cumplimiento de esta obligación legal. En segundo lugar, la diputada señora Tello, por su intermedio, señor presidente, nos preguntó sobre el cumplimiento de las personas que han venido, y ahí yo reitero que nosotros podemos, porque lo mandata así expresamente en los artículos 9 y 10 de la ley del Congreso, referirnos a las eventuales infracciones de aquellas personas que, habiéndose requeridas de entregar documentos por el Congreso Nacional, por las comisiones o por los parlamentarios o los diputados y diputadas individualmente, no presentan esos antecedentes. Si no presentan esos documentos, la ley nos faculta expresamente en esos artículos para hacer un procedimiento a percibir y sancionar. No nos faculta la ley para decir y declarar si es que aquellas personas que comparecieron y declararon, lo que declararon era jurídicamente procedente o no. Y por esa razón es que en ese punto nos hemos abstenido, porque la ley nos faculta para perseguir las responsabilidades por no presentar documentos, artículos 9 y 10. No así para declaraciones. Sí podíamos, lo expliqué hace un momento, interpretar estas normas porque son obligaciones de los funcionarios y del personal de la Administración, que están bajo nuestro control y nuestra fiscalización. Por eso podíamos interpretar e instruir en la materia, pero no podemos calificar la declaración, ni perseguir, ni iniciar ningún procedimiento si es que la declaración, a juicio de los parlamentarios, no cumple con algún estándar. No nos corresponde porque la ley no nos ha facultado para ello. Muchas gracias. Gracias, Contralora. Diputada Musante. ¿No? Perfecto. Contralora, yo tengo dos inquietudes. Una, usted hablaba del informe 892 del 28 de febrero sobre la respuesta a los gastos reservados, ¿cierto? Donde usted hace mención de que encontraron hallazgos en esos gastos reservados. Yo sé que eso no lo va a poder decir, hay algunas cosas de ese informe que sí son públicas, pero en términos generales, ¿a qué apuntan los hallazgos? No quiero los temas específicos uno a uno, sino que los temas generales, en las áreas en las cuales ustedes como Contraloría han encontrado hallazgos en la rendición de los gastos reservados, porque también me llama la atención de que usted dice que a finales de año debiera haberse le quedaba 60 días después a fin de año, pero también a renglón seguido. Usted escuché que dijo
de que el actual subsecretario había hecho un cierre en octubre de los gastos reservados, si no me equivoco. Entonces, las dos cosas. Si efectivamente nos puede decir cuáles son los hallazgos en términos generales que ustedes han encontrado en el tema de los gastos reservados, de acuerdo al informe 892. Y, en segundo lugar, una duda que me asalta poderosamente. Si ustedes no tienen la labor sancionatoria en la Contraloría, que tienen 500 personas para 1.400 instituciones, ¿por qué aceptan tomar los sumarios que debería hacer el Ministerio del Interior? ¿Por qué razón, cierto, toman algo que efectivamente, si un subsecretario no quiere, el segundo no quiere, habrá alguien en la línea de mando que pueda hacerse cargo de los sumarios, ¿cierto?, en el caso Monsalve? Entonces, no me cuadra, ¿cierto?, el discurso de la labor sancionatoria que no existe, de la poca gente, ¿cierto?, y el tomar, ¿cierto?, un tema tan importante como este, con la cantidad de pega que tiene la Contraloría, que es tremenda, ¿cierto?, por los 1.400, entonces se echan más pega encima, teniendo un ministerio entero o un gobierno entero que podría hacerse cargo de esos sumarios. Contralora. Gracias, presidente. Para atender la consulta del señor presidente, la primera que señala en términos generales en qué materias habría hallazgos o qué materias se revisaron en este informe 892 que se despachó el 28 de febrero. Nosotros revisamos, está en la presentación, hicimos un arqueo de los fondos, hicimos una cuadratura de los recursos, cuánto es lo que se asignó, cuánto es lo que existía, cuánto es lo que está informado como gastado o si no está informado. Esa es una primera revisión. También se revisó si estaba o no estaba el acto administrativo que designa a la persona como receptor de fondos, qué medidas de seguridad se aplicaban, si había caja fuerte o no, si había cámara de seguridad o no, si habían los documentos específicos con los cuales se hacen las transferencias, si estas transferencias fueron realizadas en los tiempos en que está informado, de acuerdo a lo que está indicado en las cartolas bancarias, si es que el lugar donde estaba la caja fuerte era un lugar seguro o no, si había libre acceso o estaba oculto. Todo ese tipo de cosas son las clásicas que uno revisa en este tipo de materias. También se verificó si es que los informes de entrega semestral y anual se habían presentado o no. Aquí me quiero detener un momento. Respecto de los informes, se acostumbra a señalar y coloquialmente se habla de la rendición de cuentas. ¿Presentó la rendición de cuentas o no? Así se habla. Pero la ley, en el caso de los gastos reservados, utiliza la palabra deber de informar. Y es distinto rendir cuenta. Cuando uno hace una rendición de cuentas, está entregando de manera documentada y con antecedentes fidedignos todos los elementos para acreditar cada peso de los fondos que uno recibió, en qué los utilizó, cuándo los utilizó, cómo los recibió, cómo los transfirió, cada justificación para cada peso y con antecedentes fidedignos. Eso es una rendición de cuentas propiamente tal. Y la Contraloría, cuando tiene enfrente una rendición de cuentas propiamente tal, puede recién hacer un procedimiento que la ley establece que se llama examen de cuentas, donde uno revisa la fidelidad de los documentos, la veracidad, una serie de atributos que la ley establece y que también la técnica de auditoría contempla respecto de la completitud, de la exactitud de esa rendición, etc. Ese procedimiento no se puede hacer cuando es un informe genérico, más allá de que sea secreto o no, si el informe es genérico. Cuando el informe genérico señala cosas como no gasté en remuneraciones ni campañas políticas, que es lo que dice la declaración y el informe, gasté esto en actividades de inteligencia por un monto de tanto, no hay cómo hacer un examen de boletas, facturas, órdenes de compra, porque no las hay. Entonces, la ley en esta materia da esta posibilidad que, a diferencia de una rendición de cuentas completa, solo exigir un informe. En el caso del informe de la Contraloría es un informe genérico y secreto. En el caso del informe que le entrega cada uno de los jefes de las unidades operativas que administran los gastos a las jefaturas de cada institución ministerial, es un informe un poco más detallado, pero tampoco tiene el detalle suficiente como una rendición de cuentas. Entonces, frente a eso, los hallazgos se enmarcan dentro de esa hipótesis. Es muy difícil que uno pueda tener hallazgos respecto de boletas si no hay boletas, ¿me explico? Lo digo en términos genéricos porque, como le ha señalado previamente, para este caso en particular, esa información es secreta.
porque lo mandata así la ley y no por decisión de la Contraloría. También se verificó si se habían presentado o no las declaraciones juradas que la ley mandata y las DIP. Y como respecto de esta materia sí hay publicidad, yo les pude señalar para ese punto esos hallazgos específicos de que no se había presentado la declaración de intereses general, porque está en otra ley, no en la de gastos reservados, aunque se revisó en este mismo informe. Está en la ley 20.880 y tampoco se había presentado la DIP reforzada específica que deben presentar quienes administran gastos reservados. Esas son las cuestiones que yo puedo señalar respecto de este informe y lo demás, como les señala, tiene este carácter de secreto. Respecto de la labor sancionatoria y de por qué la Contraloría acepta tomar un sumario de la Subsecretaría del Interior o de cualquier institución en circunstancias de que tiene una cantidad muy menor de personal para hacerse cargo de los casos, la Contraloría, al igual que todas las instituciones públicas, tiene el deber, por varios principios legales y constitucionales, el deber de intervenir en aquellas materias que sean de su competencia, conforme a ciertos criterios, efectivamente, pero así como los tribunales de justicia tienen una inexcusabilidad, nosotros tampoco podemos excusarnos de intervenir en ciertas materias y tenemos que cumplir nuestro servicio al que estamos mandatados y para el cual tenemos competencia de manera continua y permanente. La ley establece una serie de parámetros y el reglamento de fiscalización de la Contraloría también establece una serie de parámetros. Cuando los temas tienen impacto en la ciudadanía, han sido altamente denunciados o tienen montos muy riesgosos, nosotros tenemos que intervenir. Lamentablemente, y por eso es que permanentemente lo decimos, somos muy pocos. Más allá de que seamos pocos, estamos obligados a ponernos esta otra mochila encima a pesar de cuántas tengamos y cuánto peso llevemos, porque la ley lo mandata así. Entonces, no podemos excusarnos en el hecho de que tengamos poca dotación. Si diéramos esa respuesta ahora ya estratégicamente, si diéramos esa respuesta a la ciudadanía, habría yo creo una indignación generalizada, no me refiero para este caso, para cualquiera, si nosotros dijéramos no puedo porque no tengo gente, tenemos que hacerlo. Probablemente ahí se examinaría la posibilidad de ver si uno está cumpliendo con sus deberes. Entonces, eso puedo señalar, señor presidente, respecto de la obligación o no de tomar estos procedimientos. De todos modos, nosotros estábamos examinándolo porque ya teníamos denuncias y la ciudadanía estaba reclamando respecto de este caso la intervención de la Contraloría. Es bastante clásico que en temas donde hay altas autoridades involucradas se reclama la intervención de un órgano autónomo, precisamente para garantizar la transparencia de los procesos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Contralora. ¿Alguna pregunta pendiente de los diputados? ¿No? La dejamos liberada, Contralora. Muchas gracias por venir. ¿Algún varios de los diputados? ¿No? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.